minor por ahí? Muy bien. Bueno. A ver, entonces es la traducción inversa o retrotraducción, como les dije al principio. Normalmente se dice retrotraducción o ya sencillamente la retro porque nos gusta economizar, ¿verdad? Las palabras. Entonces, aquí yo les mostré una retrotraducción de Juan 3:16 en el Zapoteco de Aloapan, que es en la Sierra Norte de Oaxaca. Y entonces vimos el idioma, el zapoteco está en negro y el español está en verde. Y lo que dice, hacerlo en tabla es mejor porque se ve debajo qué es exactamente lo que dice, ¿verdad? Entonces es una manera ordenada de hacerlo. Lo que sí también es recomendable dejar una línea en blanco y seguir con el siguiente. Yo no lo hice aquí para economizar porque no hay mucho espacio en las diapositivas del PowerPoint. Bueno, entonces, una traducción inversa o retrotraducción es una versión muy literal del texto traducido en el cual se usa como lengua fuente el texto ya traducido a la lengua receptora y se traduce de regreso al idioma original, en nuestro caso al español. Entonces, normalmente en una traducción, aquí nosotros en América Latina usamos de lengua fuente, sería el español. Y del español traducimos a la lengua receptora. ¿Qué quiere decir lengua receptora? La lengua que recibe esa traducción, pues se llama receptora. Entonces, normalmente lengua fuente es español y lengua receptora es su idioma, el idioma que usted está hablando, los que están aquí reunidos en este momento. Lo que pasa es que en la retrotraducción, la lengua fuente sería el texto ya traducido, o sea, su idioma, ¿verdad? Esa es la lengua fuente y entonces de su idioma se va a traducir al español nuevamente. Entonces, nótese que se dice que es una traducción muy literal, de modo que no se trata de una traducción propiamente dicha, puesto que no se toma en cuenta la gramática del español, sino que se sigue exactamente el orden de palabras en el texto que se está tomando como fuente para la retrotraducción. Recuerde que si nosotros vemos esta traducción, vemos que no, si leemos solo el español, no suena muy natural. Señor, vive cielo, sentir mucho de, o amar, sentir mucho es amar, ¿verdad? Plural gente, por eso mandó planeta Tierra, yo, hijo de él. Bueno, eso es, ven mi pronombre respeto, solo yo está para que así todo gente, persona, quererán ellos, yo no, perderse ellos, al contrario, lograr vida de ellos para siempre cielo. ¿Verdad que no sonó natural en español? Sonó así, ¿de qué está hablando esta, verdad? Pero en el zapoteco sí se oye muy bien, porque esa es la naturalidad. Pero entonces, la retrotraducción hay que hacerlo bastante similar en el orden a la lengua fuente, que en este momento sería, digamos, el zapoteco. Entonces, por eso dice aquí que es una traducción muy literal, de modo que no se trata de una traducción propiamente dicha, puesto que no se toma en cuenta la gramática del español, sino que se sigue exactamente el orden de palabras en el texto que se está tomando como fuente. O sea, de este idioma, digamos, de todos los idiomas aquí representados, se va a volver a escribir al español. Entonces, una traducción inversa o retrotraducción es una versión muy literal del texto traducido, en el cual se usa como lengua fuente el texto ya traducido. Yo creo que eso es lo que decía antes, ¿verdad? Y se lo traduce de regreso al idioma original, que es el español. Entonces, nótese que se dice que es una traducción muy literal.
Algo pasó aquí y parece que está repetido otra vez lo mismo que dice, bueno, vamos a ver lo final, sino que se sigue exactamente el orden de palabras en el texto que se está tomando, que fue lo que vimos en el zapoteco, ¿verdad? La traducción inversa refleja muy de cerca el contenido y la estructura gramatical del texto ya traducido, a fin de que la persona que no sabe la lengua nativa pueda entender el contexto, el contenido del texto ya traducido. O sea, la persona que va a revisar la retrotraducción generalmente no conoce el idioma que va a revisar. Por eso es que se hace la retrotraducción, ¿verdad? Pero cuando se hace así, bastante literal, en el orden que se usa el idioma, la persona que va a leer esa traducción en español va a entender cuál es el orden de ese idioma y va a entender la naturalidad del idioma y si la traducción está bien hecha. Entonces, ¿cuál es el propósito de una traducción inversa? El propósito de una retrotraducción es que el asesor o consultor, que por lo general no sabrá la lengua a la que se está traduciendo, pueda revisar la traducción. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, en el Instituto Lingüístico, que trabaja, digamos, en muchos países del mundo, que hacemos las traducciones de la Biblia, no es que la persona va a hacer la traducción y ya la publica y ya. No, va a haber un asesor o un consultor que va a verificar que esa traducción esté bien hecha, que diga lo que tiene que decir, que no tenga más de lo que tiene que decir, ni tenga menos de lo que debe decir. Entonces, como los consultores revisan traducciones de muchos idiomas, de diferentes idiomas, ellos no pueden saber todos los idiomas, ¿verdad? Sería muy bonito, pero gastaría mucho tiempo en aprender 5 idiomas o 10 idiomas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se hace la retrotraducción para que esos consultores que tienen experiencia en traducción puedan realizar traducciones a idiomas que ellos no conocen. Entonces, eso es uno de los propósitos de esas traducciones a la inversa. Entonces, aun cuando el asesor o consultor no podrá comprender totalmente el significado, como si supiera la lengua, ¿verdad? Aunque no lo sepa, él va a poder, con esa retrotraducción, va a leer y va a ver la naturalidad del idioma y va a decir, no, esto sí está bien traducido o a esto le falta algo, ¿sí? Por lo general, el asesor es una persona con bastante experiencia en traducir y por eso le permite que al revisar y leer la traducción inversa pueda captar una idea general del contenido y dar sus comentarios y sugerencias. Entonces, es muy importante que también, digamos, el retrotraductor se capacite cómo hacer retrotraducciones, ¿verdad? Para que las haga bien y entonces el consultor pueda revisar la traducción en los diferentes idiomas. Entonces, una traducción inversa refleja muy de cerca el contenido y la estructura gramatical del texto ya traducido, a fin de que la persona que no sabe la lengua nativa pueda entender el contenido del texto. Y eso lo vimos, esto que sigue la estructura gramatical del texto, lo vimos en ese ejemplo del zapoteco que les di al inicio, ¿verdad? Entonces, se me está yendo para arriba. Bueno, también es una manera de probar la traducción y permite descubrir si la traducción es correcta o las partes de la traducción que no son claras o naturales. Entonces, el consultor, a la gente le cuesta mucho entender qué es lo que hace un consultor y cómo es capaz de revisar una traducción y decir si está bien o no. Pero se hace por eso, se puede hacer porque al
al volver a hacer al español la traducción y hacerlo que pareciera que está mal en español, pero está con estructura gramatical del idioma, el consultor puede ver si está bien hecho, si le falta algo, o si se le añadió algo también, porque eso también sucede, ¿verdad? Que hay gente que le pone más. Bueno, entonces, hay 3 tipos de retrotraducción. Una es palabra por palabra, otra puede ser frase por frase y otra es libre, ¿verdad? A veces hay propósitos por los que es mejor hacer la palabra por palabra, o a veces es mejor hacer la frase por frase, pero a veces es mejor hacerla libre, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron ahorita cuando leyeron su cuento y lo hicieron al español, yo creo que ustedes la hicieron libre. ¿Por qué? Porque ustedes usaron la estructura del español para contar lo que había dicho el cuento, no lo hicieron palabra por palabra. Ahora, yo particularmente pienso que una retrotraducción de las escrituras para que la revise un consultor debería de hacerse frase por frase. Hay consultores que prefieren palabra por palabra, eso también va a ser a gusto del consultor. Entonces, a algunos les gusta una retrotraducción palabra por palabra, pero yo pienso que ayuda más una retrotraducción frase por frase. La libre no ayuda tanto, porque entonces se mete mucho la estructura del español y uno no sabe exactamente qué es lo que dice el idioma. Yo reviso traducciones del idioma PAME de aquí en México, en San Luis Potosí, y ellos me mandan 2 retrotraducciones, una muy literal, casi esta de palabra por palabra, muy literal, y me mandan otra un poquito más libre. Entonces yo leo las 2, la muy literal y la libre, y entonces, porque a veces no entiendo mucho la literal, ¿verdad? Porque es muy así, muy basada en el idioma, y entonces yo digo, ¿qué será lo que dice aquí? Pero cuando leo la otra, ya lo entiendo. Entonces siempre me mandan 2 retrotraducciones ellos, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no, yo no voy a hacer 2. Bueno, cada quien decide cómo quiere hacerlo, pero en este caso, ellos sí me mandan 2 traducciones, ¿verdad? Y eso me ayuda mucho a mí. Por ejemplo, los números de ellos, para los números, por ejemplo, el número 10 de ellos es mis manos. Y 20 es persona, ¿verdad? Porque son 20 dedos los que tenemos. Entonces, pero cuando ellos están diciendo 385, se me hace un enredo terrible. Entonces, si yo soy mis manos y mi persona, si yo no sé cuánto, a mí me va a costar mucho saber si de veras pusieron 385. Entonces, en la otra retrotraducción más libre, entonces ellos ya no ponen mis manos, personas y no todo lo que ponen, sino que ponen 385. Bueno, entonces, palabra por palabra. En este caso, la retrotraducción sigue el mismo orden exacto de las palabras del texto ya traducido. Entonces es una palabra arriba, yo trabajo, una palabra arriba, yo trabajo, ¿verdad? La traducción completamente literal. Frase por frase, en lugar de palabra por palabra, este tipo de traducción es más útil y práctico en la mayoría de los casos, porque es y ellos dijeron, entonces todo eso, y ellos dijeron, lo traducen abajo, y después ponen otra cosa hasta una coma, ¿verdad? Lo ponen ahí y traducen eso. Entonces, frase por frase es como más útil, ayuda un poquito más a entender. Y la libre, ¿verdad? Que ya les dije, sigue el contenido del texto ya traducido, pero hace cambios gramaticales para facilitar la lectura. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer una libre? Que al hacer los cambios gramaticales para facilitar la lectura, yo tal vez no puedo saber exactamente qué es lo que dice el idioma y tengo que preguntar. Por ejemplo, algunos me mandan retrotraducciones que dice fe. Bueno, ¿qué es fe? Yo tengo que preguntar porque está muy literal al español, entonces yo tengo que saber cómo es que dicen fe en el idioma de ellos, ¿verdad?
Entonces, ¿quién puede hacer una traducción inversa? Esto, pongan atención porque esto es muy, muy, muy importante. ¿Quién puede hacer una traducción inversa? Ahora, idealmente una persona diferente al traductor y que no conozca el texto original. ¿Por qué? Porque si una persona conoce el texto original, lo va a tener en la cabeza a la hora de hacer la retrotraducción, puede meter en la retrotraducción lo que él conoce anteriormente. Entonces a veces no resulta muy bien. El traductor conoce bien el texto que ha traducido, puesto que lo ha estudiado y examinado para traducirlo a la lengua receptora. Entonces, si el mismo traductor que hizo un texto hace la retrotraducción, la va a hacer muy bonita y muy bien hecha. Entonces el consultor va a decir, eso está muy bien. Pero puede ser que si otra persona del pueblo que habla ese idioma lee eso, va a decir, esto no está muy claro, esto no lo entendí. Pero el traductor dice que sí está bien. Por esa razón, el traductor no debe hacer la retrotraducción y preferiblemente, por eso dice idealmente, que no conozca el texto original. Una vez yo hice una retrotraducción con un señor que sabía muy bien la Biblia, la Reina Valera. Entonces, yo estaba con él haciendo la retrotraducción. Entonces, cuando él veía el zapoteco y la iba a hacer en español, lo decía como lo decía la Reina Valera. Entonces yo le decía, vea, no, vea, usted tiene que decirme lo que dice el zapoteco, no lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque si él me recitaba lo que dice la Biblia, yo no iba a poder saber si el zapoteco decía exactamente eso. Entonces, era un problema porque él conocía muy bien la Biblia y por eso era muy fácil para él decirme lo que decía la Biblia, pero eso no es retrotraducción. Él me tenía que decir lo que decía el zapoteco, ¿sí? Entonces, por eso es que debe ser una persona, ojalá que no conozca el texto original y que no sea el mismo traductor que hace la retrotraducción. El traductor ya sabe el significado del texto. ¿Por qué? Porque ha estudiado mucho, porque ha visto varios comentarios, ha visto varias versiones de la Biblia y entonces ya sabe. Entonces, hacer la retrotraducción él le conviene mucho, pero ese no es el propósito de la retrotraducción. Por lo general, también el traductor pensará que su traducción refleja bien ese significado. Sin embargo, eso no quiere decir que otra persona necesariamente va a comprender el mismo significado, porque yo puedo pensar que yo lo hice muy bien, pero cuando viene otra persona y dice, esto no está muy claro, esto no lo entiendo bien, el traductor dice, pero es que sí, pero es así. No, no es así. Si en la retrotraducción hay algo que la gente tiene duda, es porque algo tiene que corregirse. Ahora, también, ¿quién debe hacer la retrotraducción? Idealmente, la traducción inversa debe hacerla una persona que hable la lengua receptora como idioma materno, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve que aprender el zapoteco, no conviene que yo sea la que haga la retrotraducción, sino yo debo buscar a una persona que su lengua materna sea el zapoteco para que él haga la retrotraducción, ¿verdad? El propósito de la traducción inversa es verificar lo que la traducción le dice al lector que habla la lengua receptora. Entonces, tiene que ser un hablante nativo, ¿verdad? Un hablante nativo del idioma es el que debe hacer una retrotraducción y, por supuesto, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, que esa persona hable suficientemente bien el español. ¿Por qué? Porque él va a leer su idioma y tiene que hacerlo en español. Entonces el español tiene que estar razonablemente bien también. Entonces debe ser una persona bilingüe, que tenga como lengua materna esa lengua y lo va a pasar al español. Espero que esté quedando claro y al final podemos preguntar y sacar algunas
algunas dudas también. Es imprescindible que la traducción inversa se haga con la mayor integridad posible. ¿Qué quiere decir eso? Que el retrotraductor no debe inventar, no debe asumir, no debe suponer. Si no entiende, hay que poner no entiende. Si ve una palabra que no es, tacharle, decir, es mejor poner esta otra, ¿sí? La traducción inversa debe reflejar exactamente lo que dice la traducción. Entonces, debe decir lo que dice la traducción. No debe decir lo que él cree que debe decir, ¿verdad? El traductor debe esforzarse por retrotraducir exactamente lo que comprende en la traducción y no lo que le gustaría que dijera, o su propio criterio, o la evaluación de la traducción. O sea, hay gente que sabe mucho, entonces tiene la tendencia de ir corrigiendo al mismo tiempo. No, aunque no le guste lo que esté leyendo, aunque no le parezca lo que está leyendo, aunque él vea que está mal, debe poner lo que dice ahí. Y entonces, si ve que está mal, entonces poner una nota aparte, decir, esta parte no está bien. Por eso es que dice que debe de hacerse con la mayor integridad posible. A veces en los pueblos, bueno, por lo menos aquí en México, que yo ya tengo bastantes años de vivir aquí, yo soy de Costa Rica, para el que no oyó al principio, ay no, es que para no ofenderlo, voy a decirle que sí está bien. No, con la retrotraducción no puede hacerse eso. O sea, el traductor debe de estar consciente de que a él le van a corregir los errores. Y el retrotraductor debe de ser sincero en decir lo que no está bien. ¿Por qué? Porque no se está atacando a la persona, ni al traductor, ni al retrotraductor. Se está haciendo una traducción que debe quedar bien. Y para que quede bien debe haber integridad, debe haber sinceridad en decir, esto no me parece, esto no quedó bien. Y el traductor debe decir, bueno, lo vamos a cambiar, lo vamos a decir de esta otra forma para que quede mejor. ¿Sí? Entonces, no, es que para no ofenderlo, y qué vergüenza, y qué pena, pobrecito, le voy a decir que está bien. O sea, no se puede hacer eso, ¿verdad? Hay que ser íntegro, hay que decir la verdad, y hay que decir lo que está bien, lo que falta, lo que no se entiende, lo que podría mejorarse. Entonces, el traductor debe recibir el entrenamiento y preparación apropiados antes de hacer la traducción inversa. O sea, no es que nada más uno busca una persona bilingüe y le dice, mire, hágame esto. No, el retrotraductor debe saber qué es lo que va a hacer, cuál es el propósito de esa retrotraducción. Entonces debe tener un poquito de preparación, ¿verdad? Un poquito de entrenamiento para que él sepa cómo debe hacerla y la haga bien, porque si no, puede ser el que, aunque hable bien su propio idioma y hable bien el español, tal vez no haga buena la retrotraducción porque no se le ha capacitado para hacerla. Entonces también el retrotraductor debe de entender los principios de traducción. Por ejemplo, los de este curso, digamos, por decir algo. Entonces, ¿cómo hacer la retrotraducción? Debe hacerse línea por línea. Poner la traducción en un renglón y la traducción inversa exactamente debajo de ese renglón, como el ejemplo arriba. ¿Cuál ejemplo arriba? El primer ejemplo de zapoteco que yo les di, ¿verdad? Es aconsejable dejar una línea en blanco. Recuerden que les dije, no dejé la línea en blanco. ¿Por qué motivo? Porque el PowerPoint entonces no me daría, quedarían las letritas muy pequeñas. Pero entonces es hacer el idioma aquí, el español aquí, una línea en blanco, el idioma aquí, el español, otra línea en blanco. No importa que se haga muy largo el asunto, ¿verdad? Y también algo importante es usar un color para la traducción y otro color para la red. ¿Para qué? Para distinguir los renglones y quede más fácil la lectura. Ahora, cuando yo llegué aquí, las retrotraducciones se hacían con lápiz, en papel, y entonces se hacían grandísimas, ¿verdad? Porque había que dejar buen espacio para que el otro escribiera y todo, pero ahora eso se hace en la computadora y muchos de esos también se puede usar para texto o algo así,
pero sí es importante hacer la retrotraducción de esta forma, ¿verdad? Ya sea en la computadora o en papel, hacerlo en líneas y con colores, dejando una línea en medio entre cada para irlo distinguiendo bien, ¿verdad? Bueno, recomendaciones. Cuando terminemos esto vamos a tener un descansito para que, por si están cansados. La persona que hace la traducción inversa debe usar solamente el texto traducido, que ya está en la lengua receptora. Una vez me hizo una gracia porque me pasó que es que yo hice unas retrotraducciones de una manera diferente como lo hace normalmente la gente o los equipos de traducción. Hice varios libros el traductor, que se llama Clemente, él iba a leer su propio idioma para el otro señor que iba a hacer la retrotraducción y yo iba a escribir en la computadora lo que el señor decía en español. Y viera que resultó muy fácil y muy rápido, porque entonces Clemente leía en zapoteco, el otro señor lo decía en español y yo escribía lo que él decía. Yo no escribía como yo hablo mi español, no, yo escribía como él hablaba el español, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que es importante. Yo tenía que poner lo que el señor decía, no como yo creo que debía decirse. Entonces, resultó muy bonito, muy fácil de esa forma y muy rápido. Pero me hizo una gracia porque uno de los señores llegó con la Biblia aquí. Entonces le digo, vea, le digo, no vamos a usar la Biblia. No, sí, hay que usar la Biblia, es muy importante usar Dios. No, vea, es que yo le explicaba, no, pero le digo, vea, le digo yo. Entonces, como yo lo veía tan que no me quería entender o no me quería creer que no se podía usar la Biblia, yo le dije, vea, hoy en la noche, hoy en la tarde, más tarde, usted no lea Efesios, no lo lea cualquier otro libro, pero no lea Efesios, porque yo quería que él entendiera que él tenía que escuchar el zapoteco y del zapoteco decirme en español lo que decía esa traducción y no lo que decía la Biblia, ¿verdad? Entonces, fue un poquito difícil que él entendiera que él no tenía que usar la Biblia, porque a veces en un versículo ahí se queda como digo esto, es que no, él quería abrir, yo no abra la Biblia, porque usted debe decirme lo que dice ahí, no lo que dice. Bueno, fue un poquito de lucha, ¿verdad? Para que el Señor no usara la Biblia, pero a veces vemos retrotraducciones que sí se nota que usaron la Biblia. Uno dice, usó la Reina Valera, porque lo dice así. Esa retrotraducción hay que volverla a hacer, porque entonces no sabemos si esa traducción está bien hecha o no, ¿verdad? Entonces, la persona que hace la traducción inversa debe usar solamente el texto traducido que ya está en la lengua receptora. No debe consultar ninguna otra versión, ni el texto original. La retrotraducción debe reflejar exactamente lo que dice la traducción en la lengua receptora. Ahora, si la persona que hace la traducción inversa no está segura de lo que quiere decir la traducción o no comprende bien su significado, quiere decir que esa parte no está clara. Entonces, ¿qué tiene que hacer el traductor? Corregirla, arreglarla, ¿verdad? El retrotraductor debe indicar esto mediante un signo de interrogación o alguna otra señal. Lo puede marcar en rojo o en amarillo, o puede poner ahí al ladito, esto no lo entiendo bien, esto no me quedó claro, pero recuerde que debe decir la verdad. La persona que hace la traducción inversa debe poner todas las notas explicativas respecto a las partes que le resultan incomprensibles, que considera oscuras, o sugerencias cómo hacerla mejor. A veces el retrotraductor está leyendo y dice, bueno, esto no está tan mal, pero si se dice de esta forma, queda mejor. Y entonces el traductor puede recibir esa recomendación. Y decir, mira, de veras, esto queda más bonito, de esta otra forma lo voy a cambiar. Puede escribir notas al margen o en una hoja separada, dependiendo del largo de la nota explicativa. Recuerden que esto si se hace en papel. Si se hace en la computadora, hay maneras de hacer comentarios aparte del texto, ¿verdad? Las notas explicativas también pueden incluir explicaciones que pudiera facilitar al revisor
la comprensión de las palabras o frases usadas por el traductor de la lengua receptora. Voy a volver a leer esto, que es muy importante. Las notas explicativas también pueden incluir explicaciones que pudiera facilitar al revisor o al consultor, digamos, la comprensión de las palabras o frases usadas por el traductor a la lengua receptora. O sea, a veces el retrotraductor comete algunos errorcitos en español y entonces no queda claro, aunque en el idioma sí esté claro. Entonces, digamos, en mi caso, yo lo que hacía era cuando un retrotraductor lo hacía escrito, yo lo volvía a leer. Alguna vez pasaba que el retrotraductor lo hacía a mano y yo lo pasaba a la computadora. Eso a veces se hacía de esta forma. Entonces yo ponía, entonces cuando yo sabía que el zapoteco sí estaba bien, pero que por digamos, alguna falla de español no quedaba claro, yo ponía una explicación. Ellos, digamos, algunos de allá del pueblo, cuando dicen lo que, ponían el que. Entonces, el que no es lo mismo que lo que, pero yo sabía que era por un errorcito español, porque esas construcciones de lo y le en español son un poquito complicadas. Entonces yo ponía una nota. Él puso aquí el que, pero lo que quiso decir es lo que, ¿verdad? Eso yo no estoy cambiando la retrotraducción, le estoy explicando al consultor que cuando vea el que debe ser lo que. Ajá. Y entonces así le ayuda al consultor a entender mejor el texto, ¿sí? Bueno, entonces, también el problema es que muchos de los consultores son personas que su idioma materno es el inglés. Entonces, está una persona que habla un idioma indígena escribiendo en español y a veces comete algunas fallitas de español, no siempre, pero algunas veces, o son pequeñas. Pero como el consultor habla, su idioma es el inglés, tampoco es no tiene toda la experiencia con español, también comete, entonces a veces le cuesta más entender. Entonces, en mi caso, yo siento que para mí es más fácil, como yo hablo español, entonces, aunque escriban el español un poquito al estilo de su idioma, como que yo lo entiendo mejor porque mi idioma materno es el español. Por eso era que yo, digamos, cuando yo tenía que mandar un libro a un consultor, yo le explicaba al consultor, bueno, esto, ellos lo dicen así, pero es esta forma, ¿verdad? Para que el consultor entendiera que la traducción estaba bien, pero que el español estaba un poquito diferente, ¿verdad? Bueno, principios básicos. El significado de las palabras debe traducirse lo más directamente posible. La traducción inversa debe ser gramaticalmente libre. O sea, hay que ponerlo de una manera entendible, pero que refleje un poquito el idioma materno, pero que se entienda un poquito el español, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, traducir las expresiones y términos que se usan en la traducción a la lengua receptora y no los términos originales de la lengua fuente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el libro de Hechos, que habla de ancla, las anclas son unas cosas de un hierro, una cosa de hierro de esta forma así, ¿verdad? Que se tira al mar para que sostenga las lanchas. Pesa mucho. Entonces, en zapoteco, allá donde nosotros no hay palabra para ancla. Entonces lo que se puso fue, bueno, yo puse los fierros pesados que sostienen el barco. Entonces, cuando se está haciendo la retrotraducción, no hay que traducir ancla, sino hay que poner los fierros pesados que se usan para sostener el barco, ¿me entiende? Hay que poner todo. Entonces, traducir las expresiones y términos que se usan en la traducción a la lengua receptora y no los términos originales de la lengua fuente. Por ejemplo, es posible que el traductor haya usado mensajero de Dios para traducir la palabra ángel. En este caso, la retrotraducción al español debe decir mensajero de Dios y no ángel. ¿Sí? Una traducción inversa estrictamente literal
será muy difícil de entender. Recuerda que yo les di 3, palabra por palabra, frase por frase y libre. Entonces aquí lo que dice es estrictamente literal, sería la que es palabra por palabra, ¿verdad? Por eso yo les dije que es preferible la que es frase por frase. Por consiguiente, hay que usar el orden de las palabras que usa el español, pero a la vez reflejar el estilo de la lengua receptora. Ahora, la libre ya se hace muy al estilo español, entonces tampoco por eso es conveniente. Bueno, gracias. Y si tienen alguna duda, ese material ustedes lo van a tener, así que no se preocupen, ¿verdad? Lo pueden repasar, lo pueden volver a leer. Ustedes recuerden que pueden hacer preguntas durante la semana. Con mucho gusto les contestaremos cualquier duda que tengan, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda ahorita? Tenemos una pregunta. Sí. En cuanto a los nombres bíblicos, por ejemplo, para mencionar, hay nombres que sí existen en zapoteco, en Teotitlán del Valle, por ejemplo, como es Juan, Pedro, pero hay palabras en la Biblia que son como nombres un poquito más complicados, como Mardoqueo. En zapoteco, ¿cómo lo escribiríamos? Como Nabucodonosor. Bueno, mire, yo creo que es decisión de cada pueblo, lo que le guste a la gente. Entonces, no podemos dar como una recomendación generalizada. Hay gente que le gusta usar los nombres, que pueden ser los nombres tomados de español, pero con la fonología del idioma. Entonces, los arreglan para que suene bonito en el idioma. Por ejemplo, en zapoteco, allá donde yo estoy, a Tomás le dicen Mashi, a los Esteban, a María, Valía, ¿qué otro? Pedro, Beto, y cosas así. Entonces, al principio se pensó que como ellos hablan así, ellos querían que en el Nuevo Testamento se le dijera María, Valía, y a Esteban, y a todos así. Pero cuando salieron las primeras copias de revisión para la gente que fuera dando sus opiniones, no les gustó. Ellos lo sentían como que era falta de respeto. ¿Me entiendes? Ya eso no lo puede uno imponer, sino es la decisión de ellos. Entonces no les gustó que a María, la madre de Jesús, se le pusiera Valía. Porque ellos, digamos allá, ellos se dicen el nombre ese, el nombre que usan ellos. A las María le dicen Valía, Nambalía, era la señora Nana María Nambalía, ¿verdad? Abreviado. Pero cuando una persona, pero ellos saben que ellos tienen un nombre oficial que está registrado en el acta, no en el acta de nacimiento, aquí es que no son, en la credencial electoral, digamos aquí en México, ¿verdad? Entonces es fulano de tal con 2 apellidos. Entonces ellos sienten como que informalmente se llaman de esa manera en el pueblo, pero formalmente tienen un nombre oficial registrado. Por esa razón, ellos dijeron, no nos gustan esos nombres que usamos en el pueblo para la gente. Entonces ellos nos pidieron que en el Nuevo Testamento dijera Jesús, dijera María, Esteban, Tomás, todos así. Pero fue decisión de ellos, ¿verdad? Porque no les gustó eso de Valía, ni de Marshall, ni de nada de eso, ¿verdad? Entonces ustedes van a decidir cómo lo van a poner. Entonces, decisión de cada equipo, porque la traducción debe ser aceptable, debe tener, además de ser clara, exacta y natural, debe tener aceptabilidad. Y parte de la aceptabilidad es este detalle de los nombres. Porque si van a leer Valía y Macho, no, pero es que es esta barbaridad, esta falta de respeto, entonces no van a aceptar la traducción. Entonces hay que hacerla conforme al consenso del pueblo, que es lo que a ellos les gusta, cómo escribir los nombres. Si al estilo zapoteco, en nuestro caso, ¿verdad? O al estilo quechua, o mixteco, o chatino, o náhuatl, o si al estilo español, pero eso es decisión de cada equipo.
Y no tanto, tal vez no solo del equipo, que son 3 o 5 personas, sino generalizado. Preguntarle a los ancianos del pueblo, a las autoridades del pueblo, a las iglesias del pueblo, a todo el mundo, ¿qué prefieren hacer en este caso? ¿Alguna otra pregunta? Quería decir algo que encontramos en nuestro proyecto, es que los traductores entregan sus textos a alguien de la comunidad y dijeron, por favor, hazme una retrotraducción. Y salieron horribles, porque hay que entrenar a la gente cómo hacer una retrotraducción. Claro. No van a saber exactamente lo que están buscando. Entonces, mi esposo escribió unas prácticas para entrenar a alguien de la comunidad a hacer una retrotraducción buena. Entonces, yo voy a pedir que si puedo compartir lo que, como su cuaderno de práctica, para que ustedes puedan usarlos para entrenar, capacitar a alguien de hacer una retrotraducción, porque no es algo que todo el mundo sabe hacer. Claro, me parece muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Disculpe, hermana, quizás una consultita también. Sí. En caso en que los nombres no se pueda añadir nada más, el sufijo en este caso es posible. El sufijo, por ejemplo, ya el sufijo sería en tu idioma, ¿no? Añadirlo al nombre original. En ese caso es normal, quizá, ¿no? O sí tiene que ir nada más el nombre. No. Hay que hacerlo natural a su idioma. Si los nombres tienen un sufijo, tienen que ponerlo. Claro. Sí. Si no saldría, ¿y esto qué? ¿Qué le falta? ¿Verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Otra persona? Hermana Marilyn, quería participar también. Mira que a veces en el quechua no tenemos palabras como en antes ponías el caso de un ejemplo de ángel o también de repente del ancla. Sí. Nosotros hemos hecho ese préstamo. Como no tenemos, no inventar solamente el mismo palabra, ángel. Entonces, algunos préstamos no nos permite también dentro de la traducción usar los préstamos. Y los nombres propios de las ciudades, de las personas, continúan igual, así como está. Pero ¿por qué? Porque hemos tenido una reunión de pastores, como usted decía, y dice, lo que está en la Biblia debe estar los nombres igual, o sea, las autoridades eclesiásticas no permitieron que se cambie. Gracias, hermano. Bueno, de ese tipo de cosas como ancla y ángel y todo eso, lo vamos a ver el miércoles, cómo traducir términos desconocidos, que incluye los préstamos. Pero sí, esa aceptabilidad de la Biblia es muy importante. Entonces, por eso hay que tomar la opinión de varios grupos de personas en el pueblo. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, cualquier cosa, ustedes saben que con mucho gusto, en cualquier momento, ustedes pueden en el chat hacer alguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna aclaración? Ahorita, entonces vamos a volver, supongo que por ahí anda Minor, que nos ponga otra vez el cuentito aquel que ustedes hicieron al principio y ahora